Bien, como segunda parte, pues tenemos que parte de sus principios quirúrgicos básicos, tenemos los principios de asepsia, los cuales debemos de respetar y no es una opción cumplirlos o no, ¿verdad? Es una obligación. Entonces, ¿quiénes intervienen para poder cumplir estos principios sobre asepsia o quiénes deben cumplir, mejor dicho, la asepsia? Parte de esto, todos los que vamos a estar en contacto con o desarrollando el proceso quirúrgico, que obviamente somos el cirujano, el paciente, el cirujano, el paciente y todo aquel personal o equipo y material que esté en el quirófano. Entonces, específicamente, ¿verdad? Hablamos de todo el material quirúrgico que vamos a utilizar y por supuesto que en la parte del paciente, el anestesista, el anestesiólogo juega un papel importantísimo y fundamental. Y por supuesto dentro del quirófano también está incluido el personal de anestesia. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la parte del quirófano y el cirujano, porque yo sé que la parte del paciente la van a retomar en la parte de preparación del paciente, ¿verdad? Pero no están tampoco desvinculadas. Entonces, dentro del quirófano, obviamente es un lugar ideal que nosotros queremos. Estos tipos de quirófanos son los que soñamos, ¿verdad? Y que en su momento, pues, nosotros tenemos que buscar llegar a tener si vamos a meternos al área de cirugía. Ya sea en mayores o menores, yo tengo que tener estas altas aspiraciones. Porque como dije antes, esto no es una opción, es una obligación. Entonces, si yo quiero ser reconocido como el cirujano que pues cumple estos principios, voy a buscar hacerlo mejor por mi paciente. Yo sé que en alguna medida muchas veces no se puede, ya sea porque se trabaja en animales mayores, que a veces se dice así, ¿verdad? Pero creo que se puede llegar a hacer, hay, y por lo tanto nosotros no debemos aspirar menos, siempre debemos de estar actualizados y buscar, como dije, lo mejor para mi paciente, no importa de qué especie sea el paciente, ¿verdad? Y mientras tanto, pues si no tenemos estos accesos a estos grandes quirófanos o excelentes quirófanos, bien equipados, bien iluminados, etcétera, pues entonces vamos a tratar de realizar este campo que vamos a trabajar entre el paciente y el cirujano y el entorno dentro de una sala de quirófano. Vamos a tratar de cumplir al 100% la esterilidad para que obviamente tengamos resultados positivos, ¿verdad? Pero esto es lo ideal, obviamente, un área libre de microorganismos patógenos, acondicionada para realizar estos procesos que puedan llegar a ser simples o complejos y que obviamente en el que tenga accesibilidad a cualquier tipo de cualquier tipo de insumo que yo necesite para las maniobras que voy a realizar. Bien, dentro del quirófano existen zonas delimitadas, las zonas de protección o restricción. Una de ellas es la zona negra, que es el área de acceso y preparación, presentación de los pacientes y del personal, en donde uno recibe al paciente, donde tenemos pues prácticamente la comunicación directa, muchos de los quizás insumos que pueden llegar a tener o a ser parte importante que pueden llegar a contaminar un área pueden estar en esta área, en la zona negra, ¿verdad? Es como la primera área, ¿verdad? De recibimiento, no cuenta realmente con limitaciones, por así decirlo, de acceso. La zona gris ya hay una limitación un poco más específica, es una zona limpia, así llamada, porque donde se encuentra una sala de recuperación de la anestesia,
Entonces nos dice esto que solo puede estar el personal capacitado y personal que sea propio, que esté trabajando dentro del proceso quirúrgico, que esté desarrollando una parte importante, un proceso fundamental dentro del proceso quirúrgico, ¿verdad? Todo el equipo y algunos insumos que yo necesite para realizar la cirugía también van a ser estos. Y el área blanca, que va a ser prácticamente esta área de mayor restricción, que va a ser netamente el área estéril, donde solo esté el paciente y el personal capacitado, parte del equipo que está realizando la cirugía y está haciendo anestesia. Entonces, más allá de esto, no puede haber otro tipo de personal dentro de la zona blanca. Vamos a hablar un poquito de algunos aspectos en cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, lo logramos ver. Área donde recibimos al paciente. Obviamente hay otro tipo de gente que no es parte del personal médico. El paciente mismo es es un elemento que puede llegar a contaminarnos un área, por lo cual aquí tiene que recibir una previa preparación, ¿verdad? Tricotomía o rasurado, desecho de algunos materiales, puede haber diferente manejo de secreciones, entonces que pueden contaminar. Por lo tanto, esta área es un área que va a estar básicamente con un libre acceso. Tenemos el área de recuperación, un área de recuperación. Aquí, si se fijan, un área de recuperación, por ejemplo, donde solo está el personal indicado y capacitado para esto mismo, ¿verdad? El paciente y el personal capacitado que va a estar monitoreando. Y por supuesto, en el quirófano ya se cumplen con diferentes estándares que vamos a conocer ahorita. En este caso, cuando nosotros hablamos de un quirófano, también hablamos de que cumpla características físicas generales. Por ejemplo, en el diseño y su construcción, ¿verdad? Tiene que realmente desarrollar un entorno en el cual el entorno sea parte el diseño, sea parte del proceso que se va a realizar, ¿verdad? Y que no me rompa ese círculo, esa ruta de esterilidad y de limpieza y desinfección que yo voy a tener dentro de esas áreas. El flujo de tráfico, los límites que hablábamos ahorita respecto a cada zona, respetar cada zona, manejo del aire, temperatura y humedad, iluminación y bioseguridad. Hablemos un poquito de cada una. En el caso, por ejemplo, del diseño y la construcción, debe ser un lugar seguro para el paciente y seguro también para el personal. Cada quirófano debe tener una superficie pues amplia, en realidad se habla no menor a 30 metros cuadrados, ¿verdad? Si no se puede, por lo menos debemos de tener una instalación que cumpla con los mínimos requerimientos, ¿verdad? Y mínimos estándares. Es decir, que uno de los estándares más importantes en el caso del diseño y construcción, pues va a ser los elementos el material del cual esté construido y cómo esté también organizado. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas tienen que ser instalaciones seguras y también digamos, hay diferente equipo que se va a manejar, por lo tanto tiene que tener diferentes voltajes o acceso seguro. La pinturas que deben de ser colores claros, no oscuros, deben de evitar en realidad por varias razones. Primero, los colores claros evitan la fatiga visual y además nos permiten hacer un rápido reconocimiento de un área contaminada. Paredes que deben de ser a base de plástico con materiales aislantes o, por ejemplo, las esquinas deben de ser de los pisos, deben de ser esquinas redondeadas que faciliten la limpieza, deberían de ser lavables, siempre en colores claros, igual los pisos, las paredes, si se pudieran las paredes deben de ser impermeables. Entonces todo este tipo de adaptación está inmersa en el diseño.
Las puertas, por ejemplo, pueden ser puertas de doble acción o puertas corredizas, aquellas que cumplan con tener el mínimo contacto al abrir o cerrar el espacio. Entonces pueden resultar adecuadas. Bien, en todo caso también parte del diseño involucra la correcta señalización de zonas y la correcta señalización de los procesos que se realicen e incluso tiempos, ¿verdad?, en los que se desarrollan los procesos en cada una de las zonas. La vestimenta, ¿cómo se llama?, cuáles son como las acciones permitidas dentro de cada una de esas zonas, debe de estar debidamente identificado. Y eso me lo va a dar obviamente la diferenciación o la división de las áreas que ya hablamos de quirófano, ¿verdad? Área negra, área gris y una área netamente blanca, que es la área estéril. En el área negra, decíamos, es como un acceso libre, un acceso de todo, un área de preparación. Recuerdo nada más, para que no lo olviden, también el área gris podemos hablar de un área donde se va a vestir y se van a tener algunos insumos con los que se va a manejar también el paciente. Y el área blanca, pues netamente ya es la sala de quirúrgica, ¿verdad? La sala de quirófano, pabellón, como le quieran recordar. Y es prácticamente restringida solo al personal quirúrgico y que va a desarrollar, donde está incluida la parte el personal de anestesia. Mobiliario o equipo es parte del diseño también. Deben de haber mobiliarios y equipos fijos como las repisas o anaqueles, lámparas, las instalaciones eléctricas, algunos equipos tal vez que nos ayuden para hacer un buen diagnóstico, orientación a veces del abordaje quirúrgico que vamos a realizar, como el negatoscopio, y diferentes equipos que podamos tener. En realidad, en el quirófano mismo como tal, debe de estar montado exclusivamente con equipo y los materiales quirúrgicos. Libre de eso, no debe de haber otro material que no sirva para el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Si no, definitivamente estamos rompiendo un poco las características de un quirófano como tal. Semifijo, otro de las clasificaciones para el mobiliario es semifijo, que es como todo aquello que sí se puede mover, ¿verdad? Y que también ocupa un espacio especial o importante. La mesa, por ejemplo, de operación, que ya sabemos dónde va y que puede ser fija o puede ser móvil. Máquinas de anestesia, lámparas, incluso lámparas de ganso, de cuello de ganso, así se le llama, y otro tipo de equipos que se puedan mover o dejar en un espacio, pero también dejar en un espacio especial. Y los móviles, obviamente, que van a ser todo aquello que nos permita movilizarlo para realizar el procedimiento, las mesas mayo, las cubetas, los portazueros, mesas accesorias para todo el insumo o material, etcétera, ¿verdad? Entonces parte de eso es del diseño y construcción. Obviamente nosotros no tenemos un quirófano como tal, ¿verdad? Pero miren, estos eran los inicios de nuestros quirófanos. Gracias a Dios cumplimos con los estándares mínimos para realizar cirugía, y eso quiere decir que aunque no tengamos un quirófano al 100% como los que veíamos, pues este entorno y esta capsulita alrededor de este campo tratamos de respetar al 100% la esterilidad. Por eso, entre menos tenga usted un ambiente estéril donde esté realizando la cirugía, su esterilidad aquí en este campo cerca del paciente debe de ser estricta, ¿verdad? Y no debe de haber ningún tipo de alteración. Luego también acá se hicieron algunas remodelaciones. Obviamente no es un espacio tan amplio como el que les mencionaba, pero ya es un espacio individual, ¿verdad? Y tenemos simplemente que ir adecuándonos un poco. Esto es lo que hay, obviamente no es lo ideal, pero tratamos entonces de cumplir al máximo con la burbuja de estéril alrededor del paciente. Así le digo yo, mi burbuja. Entonces, perdón.
Entonces, pues tanto todo el quirófano que engloba las diferentes zonas como la sala quirúrgica específicamente deben de cumplir varias condiciones y características tanto en su diseño como en su construcción. No debemos de olvidar nunca que todo esto es para evitar la introducción de microorganismos al área y todo es para el bienestar del paciente, tanto altura, por ejemplo, como ancho y largo de la zona en la que se vaya a diseñar el quirófano deben de ser establecidas. Una altura no menos de 3 metros es lo que es el ideal, ¿verdad? Yo les estoy dando todo lo ideal, que es lo que nosotros debemos de reconocer y buscar, ¿verdad? No acomodarnos y no adaptarnos a lo que realmente, digamos, a lo que ya no se puede. Siempre se puede conseguir más, siempre se puede mejorar más. No importa las circunstancias, siempre se busca hacer lo mejor, lo excelente con lo que tengamos, ¿verdad? Y no solo porque en este espacio yo voy a hacer una cirugía sucia, no. Tengo que buscar entonces minimizar otros aspectos importantes, ya que yo no tengo un quirófano como los que vimos al inicio, ¿verdad? Es importante también, y que no lo había mencionado, las salidas de emergencia, ¿verdad? Que deben de haber diseñadas dentro de un quirófano y las zonas de acceso. Entonces, bueno, les quería mostrar esto. En realidad esto es el sueño que tenemos. Ustedes necesitaron Esto es el sueño que tenemos nosotros en cuanto al quirófano. Pues este es un proyecto del Hospital Veterinario de la UES, atrás ahí por el vivero, atrás del auditorio. Bueno, ahí se previó, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre y cuando existe el lugar adecuado, donde se puedan formar estos pilares fuertes, nosotros podríamos tener un edificio como este. Es nuestro sueño y es lo que les digo, que nunca hay que conformarnos, pues este es nuestro sueño y quería yo compartirlo con ustedes. Esperamos en algún día poder realmente cumplirlo y definitivamente mejorar nuestros servicios hacia nuestra sociedad, ¿verdad? Y nuestra población. Bien, continuando, pues tenemos el flujo de tráfico. Esto no es más que respetar las zonas que ya vimos, la zona gris, la zona negra, perdón, la zona gris, aquí están los cuadritos, y la zona blanca, ¿verdad? Aquí propietarios, pacientes, recepción, preparación, un poco de llenado de registros, etcétera, y luego tenemos ya la fase donde está netamente el personal, ¿verdad? El área de recuperación, de preparación o de inducción, y está el área blanca o la zona blanca, que es la de alta esterilidad, ¿verdad? O sea, la que estamos hablando que es máxima esterilidad, y aquí definitivamente no puede estar nadie que esté contaminado o que pueda ser un elemento de contaminación. El manejo del aire pues se refiere un poco a que debería de haber un flujo de aire, una entrada y salida de aire, recambios de aire. Se habla de recambios de aire de 15 por hora más o menos, en lo adecuado o lo ideal para un quirófano. Definitivamente este es un diseño y una adaptación sumamente costosa, pero que al final te evita realmente muchísimos aglomeraciones de microorganismos, polvo, y que previene realmente la contaminación. Y por eso es que si no cumplimos con estas condiciones de diseño y manejo dentro del quirófano, pues entonces tenemos que dar el 100% y cumplir al 100% los demás aspectos. Temperatura y humedad. Pues la temperatura realmente adecuada, se hablan de algunos rangos entre 18 y 25 grados centígrados. Se habla de humedad
de un 50 a un 60%, ¿verdad? Obviamente no necesitamos un ambiente cálido o caliente, porque sabemos que eso predispone para el desarrollo de microorganismos, que son los que al fin queremos evitar. Entonces, en la medida que haya una temperatura más baja, es decir, más frío, pues va a ser mejor. Además, también esto nos ayuda, a través del aire acondicionado, ¿verdad? Esto nos ayuda a que el flujo de aire pues se quede prácticamente a nivel del piso, ¿verdad? Y no exista o no aumente el riesgo de movimiento de los microorganismos. Por eso no es recomendable tener ventiladores, ¿verdad? Porque el flujo de aire entonces va a ser diferente en el caso de los ventiladores. Y otro de los aspectos importantes es la iluminación. Esta debe de ser buena, debe de ser ajustable, puede ser graduable, tiene que ser móvil, digámoslo así, para poder orientarla donde la necesitemos. Y si en dado caso pues no tenemos de estos equipos sofisticados dentro del quirófano, ¿verdad? Pero siempre hay algunas salidas y incluso a pesar de tener este tipo de aparatos o equipos sofisticados, pues podemos tener realmente nuestro equipo personal y ser parte de nuestro equipo personal la iluminación. Lámparas de cabeza son lo que se está usando y esto nos ayuda a nosotros a orientar mejor, ¿verdad?, la iluminación cuando estamos trabajando. Entonces, obviamente no deben de ser luces demasiado fuertes, por así decirlo, pero que hasta sean un poco deslumbrantes, ¿sí? Sino que te permitan tener una buena visibilidad, un buen acercamiento al tejido sin maltratarte tampoco el reflejo, y que además no sean de colores, ¿verdad? No tiene que... Y entre menos calor produzca, mejor, ¿verdad? Porque obviamente va a estar directo al tejido y esto puede ocasionar también lesiones si provoca mucho calor y puede llegar a alterar demasiado la temperatura y llegar a causar daño químico, físico o químico. Y bueno, creo que es parte de la iluminación que tenía. En este caso sería una iluminación básica, o sea, iluminación que se necesita de rigor, ¿verdad? Puede ser a través de estas lámparas o equipos personales. Y también tenemos pues de emergencia que van a ser lámparas que incluso puedan entrar en nuestro campo quirúrgico, ¿verdad? Cuando se necesite una iluminación más profunda en cavidades. La bioseguridad, pues cuando hablamos de bioseguridad, vamos a estar en contacto tanto con animales como otras personas y con algunos desechos, tanto biológicos como bioinfecciosos, que pueden llegar a causar o a ponernos en riesgo. Entonces, un comportamiento que sea adecuado, ¿verdad?, dentro del quirófano, que cumpla con esta bioseguridad y donde logremos que nuestras actitudes o conductas disminuyan el riesgo en el que podemos ponernos al, por ejemplo, manipular bisturís, tijeras, cualquier tipo de cortopunzante que pueda estar incluso infectado o materiales que puedan estar infectados con secreciones. Entonces, seguramente esto va a sumar mucho a nuestro proceso quirúrgico. Entonces, debemos de prever también dentro del diseño el control o tratamiento que se le va a dar a todo este tipo de materiales bioinfecciosos que puedan llegar a surgir después de un procedimiento quirúrgico. Esto llámese bioinfecciosos como cortopunzantes, agujas, jeringas, bisturí, etcétera, y biológicos en el caso de cualquier tipo de elemento fármaco que usemos, algún medicamento, y también
el tejido, ¿verdad? El patológico. Todos los tejidos que retiremos, de las cirugías que hagamos, etcétera, debe tener un buen control y un buen tratamiento. Obviamente sabemos que el riesgo de contaminación nunca va a ser cero, ¿verdad? El riesgo siempre va a haber un mínimo ahí, un mínimo porcentaje de riesgo, pero nosotros tenemos que minimizarlo lo mayor posible, ¿verdad? A través de cestas, cajas especiales, lo que quieran, pero tenemos que hacer un buen tratamiento de todos esos desechos que pueden llegar a ser un riesgo para nosotros mismos, para el personal. Y bueno, yo puse este aspecto de ergonomía porque realmente es algo importante tanto para el equipo como para el paciente, porque, y hablo equipo en el caso de anestesistas y cirujanos. En el caso de cirujanos, si se ven aquí, las líneas marcan la orientación de la espalda, la posición de la columna, lo que realmente ocasiona en estas mesas muy bajas y que al final hace que haya luego dolores de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, y eso hace que en procedimientos largos también el cirujano, pues quieras o no esté en las condiciones que debería, y hay molestia en el sentido de dolor, y ya su trabajo obviamente puede verse afectado por eso en procedimientos largos. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para solventar esto. Nosotros utilizamos un poco estas porque en realidad las mesas del quirófano son bajas y hay muchas personas altas en la carrera. Entonces, y los anestesistas, por ejemplo, muchas veces usan los bancos porque a veces es complicado pasar ahí una hora y media y con a la par del paciente monitoreando y con incluso el equipo ahí puesto en sus oídos como el estetoscopio. Entonces a veces causan ciertas molestias que definitivamente pues no podemos quizás controlar mucho a veces, pero podemos quizás buscarles algún tipo de soluciones, ¿verdad? En el caso de este serían mesas más altas o que sean móviles como esta, pero si no se puede, pues optamos por esta solución más económica. ¿Y qué más? Y bueno, al final tenemos que saber que dentro del equipo nosotros también, y nuestras actitudes son parte del bienestar que va a estar ahí en el ambiente del desarrollo, que sea un ambiente amigable, ¿verdad? Para poder desarrollar el mejor trabajo posible. Y bueno, también dentro de los principios de asepsia, obviamente, y el fundamento en realidad está la técnica aséptica, que son todos los métodos y prácticas que previenen la contaminación cruzada en la intervención quirúrgica. Todo aquello que nosotros ya vimos era como parte del entorno y la prevención que podemos tener, el buen diseño, la buena construcción, la buena iluminación, todos esos aspectos que a lo mejor no todos se puedan cumplir porque son muchos, parte de digamos, las limitaciones son recursos financieros. Pero en fin, si no tenemos y no podemos cumplir al 100% esas que ya explicamos anteriormente, entonces sí o sí vamos a tener que cumplir la técnica estéril. No hay opción, ¿verdad? Como dije antes, esto es una obligación. Si en un quirófano bien establecido y bonito y lindo como esos sueños que vimos, no se cumple la técnica estéril, entonces definitivamente no tiene sentido ese quirófano. Entonces no combina, ¿verdad? No combina la mala técnica o la técnica que no sea estéril con un gran quirófano y un excelente quirófano o el quirófano ideal. El quirófano como tal entonces lo va a cumplir un 50% o menos, quizás yo me atrevería a decir que menos, toda la instalación, el diseño y todos los recursos que hayan, y el otro porcentaje más importante, porque depende de nosotros, lo va a cumplir el personal, el equipo.
Entonces no sirve de nada tener esos excelentes espacios si al final no se va a desarrollar una técnica estéril, ¿verdad? Entonces vamos a entender que la técnica aséptica va a consistir tanto en la preparación del ambiente, tomando todos esos aspectos que ya conocimos, como el campo operatorio, o sea, el espacio donde va a estar mi paciente, el cirujano, el anestesista y todo lo que rodea al paciente. El personal de cirugía, su vestimenta y todos los insumos que ahorita vamos a ver, y el equipamiento y material quirúrgico, que debe de ser estéril. Entonces, parte de todo eso son los componentes que involucran una técnica aséptica o estéril. Entonces, para evitar la contaminación, en este caso de la herida, porque es lo que buscamos como fin, se deben de seguir ciertas reglas de la técnica aséptica, que son las que vamos a conocer y que definitivamente no son, como les dije, unas pautas generales, no son solo si yo quiero cumplirlas o no, no son opcionales, son leyes del quirófano y su incumplimiento va a representar el riesgo de infección que yo pueda tener después como resultado en mi paciente, ¿verdad? O incluso algo más como una enfermedad por haber roto estas leyes. Entonces, prácticamente es lo que buscamos con la técnica. Entonces, para evitar la contaminación de las heridas, como dije, ya se deben seguir esas reglas. Yo lo volví a poner aquí, pero con las fotos. Prácticamente estas se refieren a todo, como dije, el campo que está en la foto, que lo ven ahí, el instrumental y todo lo que vaya a entrar en contacto o esté cerca del paciente. Y bueno, como principio entonces vamos a tener este enunciado que yo les sugiero que lo lleven siempre en mente. La verdad es que es algo que sirve mucho y que nos ayuda realmente a respetar esas reglas del quirófano. Estéril con estéril, no estéril con no estéril. Esto quiere decir que todo lo que esté estéril, libre de microorganismos, yo lo voy a poder tocar si estoy estéril. Si no estoy estéril, pues solo tengo que tocar cosas que no estén estériles, ¿verdad? Entonces, para poder cumplirlo fácilmente y reconocer hasta cuáles son los límites o las reglas que me permiten a mí romper el campo quirúrgico. Bien, entonces, continuando, vamos a definir algunos términos y vamos a irlos relacionando. Asepsia, entonces, va a ser uno de los aspectos más importantes y normalmente, digamos, es uno de los aspectos en los que más fallamos. Y algunos porque realmente ni siquiera conocemos el concepto. Entonces, y tratamos incluso de sustituir ese concepto. Ya voy a mencionarles un poco cómo. La asepsia entonces debe ser establecida y mantenida durante todo el procedimiento quirúrgico, desde el principio hasta el fin, desde que yo empiece a manipular a mi paciente hasta que yo lo entregue y yo termine el procedimiento. Debo de respetar la asepsia. Las consecuencias de una mala técnica, ¿verdad? O sea, una técnica no estéril, pueden ser no visibles en el momento que yo estoy realizando el proceso, pero pueden llegar a verse a mediano o incluso a largo plazo. Entonces, esperemos, obviamente, que es lo que nosotros no deseamos, esperemos no tener muchos problemas, muchos riesgos en cuanto a esto, pero todo va a depender de que yo venga respetando todas las leyes o procedimientos o normas que yo estoy mencionando. Y como les dije, algunos incluso, como no conocemos realmente ni siquiera la definición del término de asepsia, incluso tratamos de sustituirla. ¿Cómo así sustituirla? Bueno, porque creemos que al final no importa realmente la esterilidad, si la rompo o no la rompo, yo lo puedo solucionar con antibióticos.
Eso no es correcto, no es ético y bajo ningún criterio el concepto de esterilidad y de asepsia debe de llegar a sustituirse en nuestra mente. Es decir, yo, está bien, puedo romper la asepsia y al final, ¿por qué voy a poner muchos antibióticos? Sí, pero los antibióticos o el uso indiscriminado de antibióticos por esas fuertes infecciones que podamos llegar a causar, en realidad son parte de un problema mayor. Entonces yo realmente debo de visualizar mis acciones y tengo que respetar realmente a mi paciente. Respetarlo es practicar la técnica estéril y yo no puedo reemplazarla ni compensar esta técnica con algo más, como una bomba de antibióticos. Eso no sería una técnica estéril. Y le puse ahí técnica pobre por no ser ofensiva, pero en realidad si no hacemos esterilidad, no estamos haciendo nada bien por el paciente y si no hay esterilidad, pues todo lo demás es asqueroso. Ok. Y bueno, la esterilización entonces no solamente es el instrumental, los paños, no. La esterilización y el cumplimiento de la técnica aséptica me incluye todo el entorno a mi proceso quirúrgico, ¿verdad? Desde el equipo, el material, hasta el personal. Entonces, ya dijimos, debemos de cumplirlo con el fin o el propósito y teniendo en mente el principio de estéril con estéril y no estéril con no estéril. Es imposible erradicar a todos los microorganismos, eso ya lo sabemos, porque nosotros vamos a estar haciendo una herida quirúrgica, obviamente, en un ambiente que posiblemente incluso en esos quirófanos tan espectaculares puede ser que todavía haya cierto sesgo en el que haya carga microorganismos y que aunque sea mínima, ¿verdad?, pueda llegar a causar una infección. Pero en el caso, si nosotros no podemos erradicar esos microorganismos, ni siquiera en esos quirófanos, o veamos el lado contrario, en quirófanos como el de nosotros, sabemos que no son quirófanos obviamente adecuadísimos, que no son el 100% estéril de ninguna forma, pero entonces por la misma razón nosotros debemos de ser más estrictos al cumplir las medidas asépticas del campo pequeño que rodea al paciente y a mi persona o al equipo. Y entonces no debe de faltar esa parte del campo estéril, ¿verdad? Como esa burbuja que les digo yo alrededor. Cuando yo ya estoy en el procedimiento, entre mi paciente y yo hay una burbuja, ¿verdad? Que yo no tengo que permitir que esa burbuja se rompa, ¿verdad? Cualquier cosa contaminada la va a romper, entonces yo debo de cuidarla. Sin embargo, muchas veces la técnica aséptica se limita, ¿verdad? Y pues por recursos, por incluso el mismo procedimiento, a veces hay pacientes que ya vienen con avanzadas contaminaciones y no son cirugías electivas, obviamente son de emergencia o correctivas, y definitivamente tenemos que también prever un poco la condición en la que va a llegar el paciente, y ahí la parte de preparación tiene muchísima importancia porque ellos son quienes nos preparan el área quirúrgica donde vamos a trabajar. Entonces, y nosotros tenemos que saber también cómo prepararla para poder evaluar si estamos en un campo operatorio en el que estemos evitando el mínimo riesgo de infección. Y por supuesto tampoco debemos de irnos a los extremos en el caso de que queramos desinfectar con sustancias demasiado irritantes, ¿verdad?, todo nuestro campo, y que al final lleguen a ser hasta dañinos para el paciente o para el personal. Entonces, bueno, parte de las técnicas para esterilizar o los métodos para la esterilización radican en los métodos físicos y químicos. Físicos, calor, radiaciones. Radiación obviamente es uno de los más, digamos, completos, y obviamente también de los más caros, ¿verdad? A través de rayos luz ultravioleta o rayos gamma. Entonces así es la calidad, así es el precio. Los
métodos físicos por medio de calor, ya sea calor húmedo, calor seco, en el caso de estufas o de ollas de presión o autoclaves, ¿verdad? Son quizás de las más utilizadas en quirófano y por supuesto, independientemente del quirófano, pues se elige el método que pues más convenga, ¿verdad? Pero que sí cumpla con los requerimientos. Las temperaturas de esterilización andan por 121 y 134 grados centígrados. Y el tiempo de esterilización puede variar realmente de acuerdo al material que vayamos a esterilizar. Pueden ser paños de campo, o sea, tela, pueden ser instrumental, y entonces así va a variar un poco el tiempo y también puede variar la temperatura. Obviamente el material inerte, el metálico, perdón, puede tener o debe tener un poco más de temperatura y que los paños o las telas, ¿verdad? Puede ser que estas se esterilizan con mucho menor tiempo. La esterilización térmica prácticamente al vapor es reconocida quizás como los métodos de elección para esterilización. Quizás de los que más se utilizan también, el uso también de autoclaves y ollas, pues la verdad hay diferentes precios, ¿verdad? Hay diferentes razones por las que elegir una u otra, pero la ideal son las autoclaves, ¿verdad? Donde podemos esterilizar tanto equipo como material. Entonces debemos obviamente de conocer todas las características o detalles de operación de este equipo, de estas máquinas, que realmente ahora hay muchos como estas autoclaves, como las que tenemos nosotros también en quirófano, que son de uso muy sencillo realmente y simplemente requieren de un poco de tiempo. Y tenemos también que prestar un poco de atención a que si en el caso no tenemos acceso a este tipo de equipos, pues hay un plan B, aunque no es el ideal y siempre existe un riesgo mayor, obviamente, ¿verdad? De que no esté esterilizado completamente, ¿verdad? Por más químicos concentrados, nunca va a ser igual al autoclave. Entonces, podemos esterilizar a base de químicos y depende de las concentraciones de estos químicos, también así vamos a obtener los mejores resultados. La diferencia importante con estos es que en los casos de los químicos debemos de tener mucho cuidado, y que son exclusivamente para material y equipo, que debemos de tener mucho cuidado en que muchos de estos, a las concentraciones que esterilizan, pueden llegar a ser irritantes para el tejido. Entonces hay manejo que se le puede dar, que en la práctica vamos a ir nosotros hablando un poco de eso, y a la hora de desarrollar lo mismo vamos a poder observarlo. También otra cosa importante también es entender que hay diferentes tipos de indicadores. Creo que el doctor Flores se los va a explicar un poquito cuando hable del instrumental, que hay también formas para saber cuando el material, pues en el caso de instrumental o otro tipo de material como los paños de campo y gasa, están ya estériles, ¿verdad? De evaluar su esterilidad, si se fue o no la adecuada o la óptima. Entonces estos son diferentes tipos de indicadores, pueden ser tiras, tape o tiro reactivo, que podemos utilizar. Igual hay de diferentes valores. Y bueno, por ejemplo, la esterilización ultravioleta es como el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. O sea, este es como el ideal, ¿verdad? El que debería estar realmente en cada quirófano. Obviamente no se puede utilizar cuando sobre tejidos, ¿verdad? Tiene que ser un área, tenemos que cerrar el quirófano, dejar ahí activada la luz y normalmente depende, ¿verdad? De cuánto material, cuánto equipo, cuánto insumo hay adentro. Así va a variar un poco el tiempo de esterilización, pero esto depende un poco de las indicaciones del equipo por su capacidad y composición.
el quirófano, aunque a veces nosotros no podamos, como dije, tener un quirófano perfecto así con luz ultravioleta totalmente estéril, debemos de entonces acondicionar todos los demás procedimientos en los que vayamos a realizar nosotros. Esta burbuja aquí, digamos que esta es mi burbuja, debo de acondicionarlos para que entonces dentro de este rango de área no exista una contaminación o minimizar lo mayor posible la contaminación. El flujo de aire es importante, ¿verdad? Aunque esté al aire libre, yo tengo que controlar un poco el flujo de aire porque esto mueve las bacterias o los microorganismos que pueden llegar a establecerse en el tejido. Entonces todo eso, la burbuja estéril, esa cápsula que yo voy a dominar, si yo no tengo un quirófano espectacular, entonces me involucra el instrumental, me involucra el paño de campo, los guantes, la vestimenta del cirujano, del anestesista y todo aquel insumo, el material de sutura, todo aquel insumo que vaya a estar en contacto con mi paciente. También tenemos obviamente la parte de desinfección. Entonces estos procedimientos tanto de desinfección como de esterilización deben de ir de la mano. Yo voy a esterilizar todo aquello que pueda haber desinfectado, que haya limpiado. El instrumental, por ejemplo, debe de llevar un ciclo, ¿verdad? Uso, limpieza, desinfección y esterilización. Si no está esterilizado, no se puede usar. Tratamientos también, entonces podemos, en el caso de desinfección, podemos hacer tratamientos de superficies, de materiales y otros que a lo mejor no vayan a tener un contacto directo con el animal, o sea, con el paciente. Hay diferentes soluciones para desinfectar que pueden matar a la mayoría de microorganismos. La única diferencia es que muchas de ellas no matan o no destruyen las esporas, entonces eso es ya una desventaja, ¿verdad? Pero los más utilizados tenemos amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, etcétera. Ahora con mucho uso del hipoclorito en el caso, ya estamos bien familiarizados con el aspecto de desinfección y limpieza. También tenemos entonces otro término muy importante que es la antisepsia, que vamos a desarrollarla. Esta es la parte que aplicamos la limpieza y desinfección adecuada sobre el tejido vivo, tanto en nuestras manos, que son las que van prácticamente a desarrollar el proceso, y el paciente, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos bien, hay que saber el área que vamos a trabajar para poder en la mayor área posible hacer esa limpieza, desinfección, que le vamos a llamar antisepsia. Parte de preparación del paciente. No existen entonces grados de esterilidad, ¿verdad? Un elemento está estéril o no está estéril. Y si no lo está, pasa esto. Y obviamente aquí no ha habido una tricotomía adecuada, ¿verdad? Hay todavía pelo muy cerca de la incisión. Bueno, es un abordaje, yo no les quiero contar la historia de esto, pero fue un caso que conocí y que traté después de que ya había sido operada, pero realmente creo que lo que falló ahí en ese caso fue la parte de esterilidad, ¿verdad? Por el proceso que fue y todo. No lo realizamos nosotros, esta vino de otro lado, entonces nos llegó cuando el proceso ya estaba así de avanzado, ¿verdad? Ya por segunda intención quirúrgica, nosotros entonces pudimos hacer un poco por ella. Bueno, creo que es parte de lo de los principios de asepsia que les tenía. Esta es la parte de la segunda clase, ¿verdad? Solo nos faltaría la tercera.